antes. Pero en el momento que me lo dijeron fue como, wow, esto es mucha responsabilidad y para ti eso es algo muy positivo. Este ejemplo que me estás dando es un ejemplo de por qué te encanta tu carrera y para mí es un ejemplo de algo que no me gustaría que me pasara. Claro, por ejemplo, si me gustaba la cirugía, buenísimo, pero no me veía en el futuro de una vida de cirujano porque es una vida que es buenísima para los que les gusta, pero también requiere mucho sacrificio. Hola Ana Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Gracias, Rodrigo, un millón por invitarme. Quería conversar contigo por la trayectoria que tienes. Tú eres originalmente de Venezuela, donde estudiaste medicina. Tuviste varios años en el mundo académico, una maestría y un doctorado, entiendo que trabajando principalmente en cáncer o en temas de oncología. Y bueno, ya hace unos 2, 3 años, desde 2023, trabajas como director médico en una empresa farmacéutica, en una empresa de salud. Entonces, vamos a ir conversando sobre cada uno de esos puntos, qué te llevó a ir por esos caminos, qué aprendiste y qué lecciones nos puedes dejar. Pero quiero empezar por el inicio de todo. ¿Qué te motivó, qué te llevó a estudiar medicina? Pues creo que es una mezcla de muchas cosas. Es un tema que siempre me interesó, siempre me gustó mucho la biología, la salud. Siempre he sido una persona muy curiosa. Creo que también yo crecí en el auge de la de reality show de las cirugías plásticas y me encantaba. Em, y creo que lo más importante de todo es mi mamá la diagnosticaron de cáncer cuando yo tenía como 16 años. Hoy en día mi mamá está bien y perfecta, gracias a Dios, Qué pero bueno. fue algo que me empapó mucho. Yo la acompañé a consultas, la acompañé a quimioterapia Ujú, y es algo que me daba como mucha curiosidad y siempre quería como más respuestas de lo que mi mamá me podía dar. Entonces hablaba con las enfermeras, con el médico y creo que me abrió como todo el mundo también. ujú. Qué bueno, qué bonita historia y gracias por compartir. Qué bueno que tu mamá esté bien ahora. Y en tus años de estudiar medicina, ¿cómo imaginabas que iba a ser tu carrera profesional? Quizás pensabas que ibas a ser oncóloga clínica o quizás alguna especialidad quirúrgica que trate temas oncológicos. Pues para ser sincera, nunca logré escoger una especialidad porque por Ujú, todas las que pasaba me gustaban. ujú, Pasé por oftalmología, me pareció bellísimo, pasé por oncología, bellísimo también, pasé por cirugía digestiva, me encantó. Eh, una vez que terminé mis estudios, trabajé en un servicio de emergencia y también me encantaba, ujú, pero como que nunca encontré realmente algo que me hiciera querer quedarme y querer especializarme. ujú, Siempre me atrajo mucho la parte de oncología, em, pero pues nunca llegué hasta allá. No Claro. sé si me explico, creo que es algo Ujú, que necesita también mucha vocación y que yo no encontré esa chispa que me inspiró a lanzarme más en la parte de oncología clínica o quirúrgica. ujú, ujú. ¿Y cómo imagino que quizás en tus años de universidad habían compañeros que quizás sí tenían una idea mucho más clara o mucho más determinada de voy a hacer especialidad X, voy a hacer especialidad Y, etcétera, etcétera. Y tú, te entiendo, corrígeme, pero digamos, estabas un poco como me gusta esta, me gusta aquella, no tenías una decisión tan fuerte. ¿Eso te incomodaba? ¿Eso te hacía sentir algún tipo de duda? ¿Cómo llevaste un poco esas circunstancias? Pues sí, me hizo tener muchas dudas sobre si realmente estaba estudiando la carrera correcta, en el Ujú, sentido que creo que la palabra clave y que sale mucho en todo lo que está relacionado con la salud es la vocación. Y es algo que también te impulsa, que tienes que poner eso por encima de todo. Y yo siempre he sido una persona que me ha gustado tener como equilibrio en los distintos aspectos de mi vida. Y entonces, claro, por ejemplo, si me gustaba la cirugía, buenísimo, pero no me veía en el futuro de una vida de cirujano porque es una vida que es buenísima para los que les gusta, pero también ujú, requiere mucho sacrificio. Yo veía justamente muchos de mis compañeros decididos desde el día uno y que es como si, como veían, esa era su meta, iban a hacer todo para llegar y para mí era como un viaje divertido estudiar medicina, pero capaz no era el centro de mi vida y ujú, no, es eso, como que todo me interesaba un poco, pero ujú, no lograba hacer el compromiso. ujú.
Me contaste que después de salir de la carrera trabajaste en un servicio de emergencia. Entiendo que has trabajado más o menos 2, 3 años en establecimiento de salud en Venezuela y después pasaste a hacer una maestría en Francia. ¿Cómo fue ese descubrimiento? Digamos, estabas trabajando como médico y qué te llevó a hacer una maestría en ciencias en un país extranjero, en un país, en otra cultura. ¿Qué, no sé, qué pasó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué viste? ¿Qué te motivó a ir por ese camino? Pues creo que fue una mezcla de muchas cosas, Ujú, un poco el destino y un poco la suerte. ujú, Este, trabajando como médico en servicio de emergencias, obviamente ves muchas cosas. Me gustaba mucho la oncología, ujú, pero sentía que quería ir más profundo que solo como aliviar o tratar a un paciente, que obviamente ya es mucho, pero que capaz no ujú, es lo que a mí más me encantaba. Al mismo tiempo empecé en un trabajo que era en la parte de hospitalización y que tenía como un componente académico y nos pedían hacer algún tipo de trabajo de investigación. Y lo que más me gustó de ese trabajo fue eso de tener que pensar, buscar una pregunta y pensar en cómo la vas a responder con las herramientas que tienes a la mano. Y de hecho, era un contrato de un año y no llegué ni a la mitad porque dije, la verdad es que a mí lo que me gusta es investigación ujú, y para poder hacer investigación, pues por la situación país de Venezuela, sabía que me tenía que ir a otro país. ujú, Y bueno, ya yo había aprendido un poco francés porque me llamaba la atención y dije, bueno, nada, me caso con Francia, me voy. ujú, ujú, Eh, Francia tiene la ventaja, pero los que están escuchando, la educación superior está subsidiada por el Estado. ujú. Entonces es económicamente mucho más accesible que otros países como los Ujú. Estados Unidos. Buenísimo, buen Eh, dato. sí, Ujú, sí, porque bueno, creo que es importante también tomarlo en cuenta cuando estás pensando qué hacer. En mi caso, los Estados Unidos no era ujú, posible. ujú, Y un país en Europa sí, y me parecía que en Francia iba a tener más oportunidades que si me iba, por ejemplo, a España, a pesar de tener ujú. eh, obviamente el reto del idioma que te cambia. Buenísimo. Me parece muy interesante esos elementos, ese proceso de decidir, ¿no? Un poco, bueno, ya tenías un poco el idioma, la parte económica hacía clic, Sí. eh, te gustaba el área que, o sea, el programa se alineaba también a tus intereses o lo que habías visto. ¿Qué otros elementos, qué otras cosas pusiste en la balanza para decidir, en primer lugar, migrar, ¿no? Y en segundo lugar, un país o una cultura como Francia, que es excelente. Me imagino que has tenido muy buenas experiencias y el sistema educativo es súper fuerte, súper bueno. Pero no deja de ser una cultura y un idioma bastante distinto que el español o España. ¿Qué, por un lado, qué cosas pensaste y tomaste en consideración para decidir? Y por otro lado, ¿cuáles fueron esos, digamos, choques culturales o esas primeras cosas cuando recién llegaste que te costó un poco más acostumbrarte? Pues creo que para la parte de lo que me hizo decidirme fue que em, cuando estaba en este proceso, hablé con muchos médicos que ya tenían su especialización, que tenían muchos años ejerciendo, para ver cómo era su vida, cómo era su día a día profesional y como que cementó el que yo sentía que no era lo que yo quería para mí. Ujú, Cuando yo pensaba en mi vida ideal de futuro, la verdad es que no era estar en el hospital, no era hacer ujú, guardias, no ujú, era el peso también de la atención al paciente, ujú, que puede ser muy rico y te enriquece mucho, pero también pide mucho de ti. Este, pues todo esto unido con que me gustaba mucho la parte de la investigación, busqué maestrías que podían aliar un poco toda la parte de medicina que había estudiado, porque tampoco quería empezar totalmente de cero. ujú, Y bueno, obviamente la situación país viniendo de Venezuela hizo que la decisión de emigrar se hizo un poquito más fácil, ujú, pero al mismo tiempo difícil porque sabiendo que pues, en el futuro cercano la investigación en Venezuela no iba a despegar y que probablemente me iba por más tiempo del que yo había pensado al principio. ujú, ujú, Eh, una vez que llegué a Francia, la verdad es que, bueno, los típicos choques culturales de siempre, que si ellos desayunan, aquí se desayuna dulce, yo desayuno salado, ujú, las interacciones entre la gente son un poco distintas, pero la verdad es que no hubo nada particularmente difícil más allá de volver a ser estudiante y empezar de cero.
que bueno, eh, choca un poco, pero que también te enriquece mucho y que la verdad es que no me arrepiento en lo más mínimo. Buenísimo. Y, ¿mm? Déjame hacer doble clic con esa experiencia que nos contabas, que porque te estabas preguntando cómo querías que sea tu vida adulta, digamos, adulta, post-profesional, qué te veías haciendo, qué no te veías haciendo, qué tipo de estilo de vida querías. Y nos contaste que conversaste con muchos médicos o colegas profesionales que ya tenían muchos años ejerciendo en la carrera y eso te sirvió para poner tus límites o decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero. ¿Qué te motivó, en primer lugar, a hacerte esa pregunta? Hacerte la pregunta de qué es lo que quiero después, ¿no? Porque a veces creo que mucha gente no se la hace y sobre todo en medicina, que es todo muy rápido, es todo muy, también muy exigente, ¿no? Entras a la carrera, son muchos años, más que una carrera, otro tipo de carreras, derecho, ingeniería. Después inmediatamente mucha gente hace la especialidad, subespecialidad, y en fin, no sé si mucha gente se toma ese respiro que tú te tomaste de ver qué es lo que quiero y decidir y preguntar y buscar toda la información. ¿Qué fue lo que te motivó en ese momento a decir, espérame un ratito, voy a pensar, voy a preguntar y voy a decidir? Para ser muy sincera, creo que es porque no estaba feliz. Ujú, Cuando empecé este trabajo que era más en hospitalización, pues no me sentía feliz. De hecho, busqué ayuda psicológica para ayudarme a sobrellevarlo y me hizo cuestionarme ujú, muchas cosas de mí misma y me hizo buscar más allá de lo que tenía enfrente y justamente tomar esta pausa y decir, ok, me gradué, hice esta carrera, pero soy joven y cómo quiero construir mi futuro. ujú, Una vez más, creo que también la situación país te hace también como pensar un poquito en realmente, ok, ¿qué pasos voy a dar? ujú, Porque quiero una vida distinta a la que me está llevando ahorita. Y pues viendo también, como hablamos un poquito antes, mis colegas, que les gustaba tanto y les llenaba tanto lo que hacían, ujú, que yo no lo sentía. Y dije, bueno, capaz los que están en la misma etapa profesional que yo no me pueden dar respuestas, voy a buscar en los ujú, que ya han pasado como la parte más difícil, ujú. digamos, de los estudios, del posgrado, la especialización, la cosa, y pues me di cuenta que no, no era lo que más me gustaba. Siempre he querido algo en el que pueda tener algún tipo de impacto positivo, eh, no solo generar ganancia financiera, por ejemplo, pero creo que la parte del aspecto clínico y de ver pacientes me cargaba mucho y no hay o hay muy poco equilibrio entre la vida personal y profesional, que bueno, a mí personalmente eso me pesaba y que yo sí necesito mi tiempo de desconexión y que no la estaba logrando hacer. ¿Recuerdas de Creo que esa... muchas veces, adelante, perdón. No, ya haciendo doble clic en esa parte, ¿recuerdas algún consejo o, digamos, alguna frase en particular que te dijeron esas personas a las cuales consultaste, que te hizo como, pues, abrir los ojos, digamos, o que te hizo mucho sentido, que te hizo resonar mucho en que, en tomar las decisiones que después tomaste? ¿O fue, Sí, digamos, todo un conjunto de, digamos, todas las experiencias, todo lo que contaron que ya sumó y eso pesó? creo que todo fue sumando y creo que cuando muchas veces estas personas me decían, y ellos felices y muy orgullosos porque es algo que a ellos les llena, una vez Ujú, más, a toda la parte de que la actividad clínica no me llenaba y no me daba felicidad y que yo creo que uno está en esta vida para ser feliz y hacer felices a los demás. ujú, Pero si tú no estás feliz y no tienes tu como banco de energía lleno, ujú. te vas a gastar y no Ujú, estás pudiendo darle a los demás lo que necesitan de ti. buenísimo, sí. Y no sé si sea egoísta, ¿no? Como dices, creo que al final también pasa por conocerse y saber cuáles son tus límites o cuáles, qué sí quieres y qué no quieres. Y imagino que si te encuentras en esa situación, igual lo vas a hacer, ¿no? Porque sabes, Sí, igual vas a ayudar, entonces quizás no lo planeas, no te vas de vacaciones pensando en que lo vas a hacer, pero no, sí, igual si ocurre, estás en la capacidad y lo vas a hacer a la mejor de las, con toda la totalmente. disposición del mundo, con todo el amor y Claro, la disposición del mundo. no dudaría nunca en ayudar a alguien si está en mis Ujú, capacidades, pero en el momento que me lo dijeron fue como, ujú. wow, esto es mucha responsabilidad
Ujú, para ti eso es algo muy positivo. Este ejemplo que me estás dando es un ejemplo de por qué te encanta tu carrera y ujú, para mí es un ejemplo de algo que no me gustaría que me pasara. ujú, Entonces fue como, wow, hay una desconexión aquí ujú, entre lo que a ti te parece buenísimo de lo que estudiamos los dos y lo que a mí no me gusta. ujú, ujú. ¿Cómo fue eh, el comentar o ese proceso de decisión con respecto a tu familia, amigos, colegas, a tu círculo cercano? Porque nuevamente estudiar medicina la gente tiene un concepto bastante estándar, bastante claro, Ujú. eh, y tú en ese momento estabas tomando una decisión que te iba a llevar por un camino un poquito distinto. Entonces, no sé si buscaste consejo antes de decidirlo en tu familia, amigos, colegas cercanos, o ya lo decidiste y lo anunciaste. En fin, ¿cómo fue ese proceso y cómo fue la respuesta del entorno? Yo creo que yo ya lo había decidido, Ujú, pero sí lo discutí sobre todo con mi familia. Con mis colegas no tanto, porque sabía que ya la decisión estaba un poco tomada y ujú, que yo quería cambiar mi vida de una cierta manera y que probablemente para ellos no lo iban a entender tanto o les iba a parecer que era más una situación de no te gusta este trabajo, no es que no te ujú, gusta la carrera. Y ojo, estudiar la carrera me encantó, ujú. ejercerla no tanto. Ujú, ujú. Y bueno, ya después te fuiste a hacer una maestría, acto seguido, inmediatamente un doctorado. Entiendo que más o menos en la misma universidad, en la misma ciudad. En la misma, sí. Ujú, De hecho, en la maestría tenía que hacer pasantías en un laboratorio. ujú, Y ahí empecé como el primer año de la maestría, empecé mi proyecto y como que me fue muy bien con ese grupo, con los supervisores, o sea, con los investigadores principales. ujú, Y ellos me propusieron regresar para el segundo año de maestría. Y antes de empezar la segunda pasantía, como que hablamos y me preguntaron que qué quería hacer yo. ujú, Y yo dije, bueno, la verdad es que a mí esto me gusta. Para serte sincera, en ese momento no tenía un gran plan a largo plazo porque estaba descubriendo muchas cosas. ujú, Y era como que, bueno, si se da, me quedo y sigo, si no se da, siempre puedo regresar a Venezuela y trabajar como médico, tampoco es que era tan horrenda la cosa. ujú, Em, y ellos me dijeron como que, bueno, si quieres quedarte, puedes con tu trabajo de maestría concursar para tener una beca que te va a financiar 3 años de doctorado, porque ya en el doctorado no es con ujú, clases, sino es realmente que tú llevas a cabo tu proyecto de investigación. ujú, ujú, Y bueno, me gustó mucho, entonces dije, bueno, voy a ujú, concursar porque tengo todas las de ganar y si ujú, pierdo tampoco pierdo gran cosa. Y me lancé y bueno, obviamente además con la ventaja de que sabía que si me ganaba esa beca, ese financiamiento, pues automáticamente me daban la visa para los 3 años y el financiamiento no es solo para la investigación, sino para mi salario como investigadora, como ujú, estudiante de doctorado. ujú. Entonces, Y entre que me además, gustaba donde estaba, me gustaba el tema y me ujú, financiaban la vida 3 años, buenísimo. claro, además ya tenías esa seguridad del laboratorio, de la institución o el Exactamente. grupo que te iba a recibir, que ya los conocías, entonces ya sabías lo bueno, lo feo, ya tenías un vínculo ya de casi 1 o 2 años antes. Y también me quedo con lo que dijiste de, bueno, si no ganabas, tenías un plan B, regresabas y no pasa nada. Creo que a veces también eso es muy importante, ¿no? Poder aplicar a cosas, ya sean becas, trabajos, en fin, lo que sea en el rubro que esté cada persona, pero atreverse y no pasa nada. Pierdes media hora llenando la aplicación, 1 hora, en Tal fin, cual. lo que sea, y las ganancias pueden ser más que las pérdidas. Totalmente. Ujú. Sentía que si no lo intentaban, pues obviamente no me lo iba a ganar. Sí, Que claro. si no me lo ganaba, bueno, había pasado igual 2 años muy chéveres y muy interesantes, había Ujú, aprendido muchísimo y que pues ujú, me regresaba con más que de lo que me había ido. ujú. Y en ese momento nos contaste que pensaste mucho, buscaste mucha información con colegas antes de dejar un poco la parte clínica y emigrar para tomar la decisión de continuar con el doctorado, con el doctorado. ¿Hiciste un proceso parecido? O sea, ¿preguntaste mucho, reflexionaste mucho, pensaste mucho o fue, bueno, ya estamos aquí, seguimos? Fue un poco, ya estamos aquí, seguimos. Ujú, Como dije, me gustaba lo que estaba haciendo, me gustaba el grupo en el que estaba, sentía que era un proyecto que mezclaba muy bien
una parte clínica y una parte de investigación un poco más fundamental Ujú, y que, pues, si la hipótesis era correcta, podía tener un impacto como tangible ujú, en los cuidados de un paciente oncológico, en este caso era cáncer pancreático, ujú, y bueno, ujú, fue como, fue como ujú, fácil esa decisión, la verdad. ujú. Y ahora viendo con el diario de lunes, viendo hacia atrás 3 años más o menos, 5 años más o menos, ¿crees que quizás debiste darle más vuelta, pensar más? No, No fue, fue una decisión no creo, necesariamente tan elaborada, tan pensada, pero, pero sigue siendo la correcta. creo que fue la decisión Ujú, correcta. eh, Me ayudó a afianzar mis conocimientos, a crecer mucho, a asentarme en Francia también. Hoy en día soy ujú, francesa, tengo doble nacionalidad y me encanta vivir aquí. ujú, Y creo que sin eso no hubiera sido tan fácil. Me permitió, pues, hacer amigos, ujú, no solo la parte de vista profesional, sino personalmente también. Y no me arrepiento y estoy segura que fue la decisión correcta y fueron unos años que recuerdo con mucho cariño, ujú, de mucho trabajo, porque todo dependía de mí, si yo no hacía la investigación no avanzaba, ujú, claro. pero que me llenaron mucho profesional y personalmente. Ujú, ujú. Y cuéntanos un poco más de tu rol actual como director médico. Cuéntanos qué hace la empresa donde estás trabajando y tu rol, qué significa o cuáles son esas responsabilidades. Claro, yo trabajo para una empresa que desarrolló un software de inteligencia artificial para analizar imágenes médicas. Ujú, Entonces trabaja con mamografías y con rayos X de tórax. Y mi rol en la compañía es justamente manejar y como hacer la estrategia científica para ujú, generar evidencia científica, es decir, estudios con em, investigadores que se encuentran en todas partes en el mundo. ujú, Entonces, yo manejo principalmente Europa, Latinoamérica y el Medio Oriente y ujú, es un poquito un project manager y es como la mezcla perfecta entre la clínica, ujú, porque estás lidiando con patologías, y con la parte de investigación de entonces qué es lo que quiero demostrar y cómo voy a armarlo y con qué equipo sería ideal hacer esto, quién tiene las ujú, capacidades, y luego entonces dónde lo publicamos y dónde lo presentamos y ujú, eh, es una mezcla muy chévere de como las dos ramas de mi vida ujú, académica. ujú. ¿Y cómo fue esa transición hacia ese trabajo? Bueno, ¿fue inmediatamente después del doctorado? ¿Pasó algún tiempo? No, Eh, estuve casi un año ujú, entre que terminé el doctorado y empecé este trabajo. Eh, Cuando yo terminé el doctorado, me ofrecieron un puesto en el mismo laboratorio como coordinadora de una maestría que ellos estaban creando nueva, que ujú, era inteligencia artificial y la investigación médica. Em, pero era un puesto más administrativo y que pues yo les agradezco mucho a los que en ese entonces eran mis jefes habérmelo propuesto, ujú, pero les tuve que decir que gracias, pero no gracias, porque no era lo ujú, que yo quería. Y con ellos guardo una relación muy, muy cercana todavía, nos vemos y hablamos, pero bueno, no era para mí, ujú, porque yo no quería seguir en el mundo académico, porque me parecía que volvías a caer en el mismo hueco de, pero es tu vocación, entonces tienes que darlo todo ujú, por tu vocación. Pasas más tiempo buscando el dinero para hacer tu investigación que haciendo la investigación. ujú, eh, y bueno, yo también quería entonces ya como pasar a otro capítulo. ujú, Y pues nada, buscando, fueron meses y meses de búsqueda de posiciones, de buscar también los distintos roles que podía tener en la industria privada, porque es algo ujú, que yo no conocía. Durante mi doctorado todo estaba como centrado en la investigación académica. ujú, Nunca nos hablaron de todo lo que existe hoy en día en la industria privada, que o como médico o como investigador hay muchísima entrada, hay muchísimos puestos, hay muchísimas cosas distintas que hacer, desde hacer investigación realmente en privado a lo que yo hago como project manager o ujú, a los asuntos médicos. Entonces, como buscar qué era, dónde podía conseguir algo que aliara lo que me gustaba y en dónde quería ujú, estar. ujú. Buenísimo. Antes de pasar un poco más a tu nueva vida, a tu nuevo rol, comentaste que
te habían ofrecido quedarte con un puesto un poco más administrativo, que no era lo que querías en ese momento. ¿Cómo a veces llevar ese tipo de conversaciones es difícil, o a veces rechazar algo es difícil, más aún cuando comentas que tenías una buena relación, que habías estado ahí muchos años, en fin, no habían cosas como de qué quejarse. Más bien era una decisión personal y propia de que no era el camino que quería seguir. ¿Cómo fue, cómo llevar ese tipo de conversaciones en tu experiencia? ¿Cómo afrontarlas, cómo decirlas? Y lo pregunto porque creo que no es algo que hacemos todos los días. Y muchas veces en medicina uno entra a trabajar a un hospital o una clínica o un consultorio y está ahí muchos, muchos años. Y no hay mucho de renunciar o de buscar otro tipo de trabajo. Pues creo que lo más importante es siempre ser sincero Ujú, y de asegurarte, en mi caso por lo menos, asegurarme que no se lo tomaran mal o personal, sino explicarles mi punto de vista, que pues les agradecía muchísimo la confianza, les agradecía muchísimo el que creyeran tanto en mí, que desde que ujú, llegué hasta que terminé seguían ujú, queriendo que me quedara con ellos y trabajando con ellos, que fueron unos años muy enriquecedores para mí, que me gustaron, ujú, pero que cuando veía la proyección de carrera de lo que ellos me estaban ofreciendo, tanto la parte de la carrera y qué podía hacer después, porque además era un contrato a duración determinada. ujú, Entonces, cuando pensaba en qué podía hacer después, pues no veía mucho a dónde eso me podía llevar, porque entonces me separaba de la parte como de investigación del laboratorio para irme a una parte más administrativa, más ujú, de educación, ujú, pero no, no podía usar eso de plataforma tanto, o sea, obviamente sí se podía, pero no era la plataforma hacia lo que a mí me gustaba. ujú, Y en la parte académica y sobre todo en ese tipo de puestos administrativos, pues no era tan interesante ni al momento ni en los años a futuro. ujú, Entonces, creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Creo que además, bueno, yo vengo de Venezuela, donde pues tengo que pensar no solo en mí, sino también un poco en mi familia. ujú, Mis papás siguen trabajando, siguen activos laboralmente, pero yo quiero asegurarme de que yo pueda proveer para mi familia con mi esposo y si tenemos hijos, pero también que si mis papás en algún momento necesitan, los pueda ayudar como ellos siempre me claro. apoyaron a mí. Ujú, ujú. Y No, bueno, creo que es tocas un tema fundamental, ¿no? La parte económica, que a veces uno no la deja de lado, o no, o es tabú, o es difícil considerarla para uno, y también es un tema difícil. un poco tabú, pero creo que Ujú, es importante hablarlo, ujú, porque todo trabajo tiene su valor y también tienes derecho a querer cambiar a algo que te aporte un poco más ese lado. ujú, Y hay maneras de conseguir algo que te mezcle todos los aspectos que tú quieres. No va a ser necesariamente fácil, ujú, capaz no es fácil de conseguir, pero existe ujú. y Y está bien. ahí creo que el paso fundamental, como te dices, es saber uno más o menos qué quiere. Quizás no lo vas a tener Ujú. 100% claro, pero para ti en ese momento era claro, resonaba el hecho que la parte económica tenía un valor, tenía un peso, era una variable más en tu ecuación, no pasaba desapercibida y simplemente abrazar ese lado, ¿no? Saber que es importante, no tener Sí, vergüenza, no tener pesar de que estés considerando eso, porque al final del día es muy, muy importante, ¿no? sí, y creo que también, pues, cuando tienes mucho tiempo preparando tu futuro, llega un punto en que quieres vivir el futuro que preparaste. Ujú. Creo que es una Eh, buena frase. Ujú, la verdad es que sí, cambié de carrera, cambié de país, cambié de todo para buscar algo que me llenara más, pues me pareció que una vez que ya había conseguido un poco lo que me gustaba, no era el momento de dejar cambiarlo por algo que no es lo que más me gustaba. ujú. Sí, claro, ya habías hecho el trabajo difícil antes, Sí. como para poder hacer algo de menos estándares. Ujú, ¿Cómo fue esa búsqueda de trabajo? Te entendí que habías dejado el doctorado, o sea, terminaste esa etapa y después ujú. tuviste unos meses hasta que encontraste este nuevo trabajo. Sí, ¿Cómo fue esa búsqueda? Lo bueno, lo malo, quizás los tips que puedes darle a alguien que está en esa transición. los tips que puedo dar es que se lancen, porque siempre Ujú, te piden muchos más años de experiencia de lo que probablemente vas a tener, pero ujú,
envía tu candidatura porque nunca sabes. Y no tener miedo de buscar otras opciones. Como dije, yo terminé el doctorado sin conocer mucho Ujú, la parte de la industria privada y pues buscando encuentras y obviamente fueron también muchas candidaturas, tanto espontáneas como a puestos que habían abierto que pues al final no se dieron, ujú, pero que en cada uno de los procesos pues fui aprendiendo y honestamente cuando encontré la oferta que estaba, de lo que hago hoy en día, cuando leí la descripción fue como, wow, me gusta todo lo que están diciendo. ujú, Cuando describieron el rol y las responsabilidades, todo era un check. ujú, Y pues como que todo se dio muy bien desde el principio, las entrevistas desde el principio, todo como súper positivo, súper chévere, como yo estaba contenta de ir a trabajar con ellos estaban contentos de que yo quería trabajar también y fue pues un muy buen match desde el principio. Y qué creo que eso suerte, también es importante. qué bonito. Hablaste ese momento de pues todo este mundo de oportunidades que hay en el sector privado para médicos o para científicos o para médicos slash científicos, que no siempre lo conocemos, que no siempre, que Ujú, no están, digamos, no hay una lista de cosas, no te lo presentan durante la carrera médica, no te lo presentan durante la carrera académica, ya sea de maestría, quizás sí maestrías, pero quizás en doctorado no, porque estás muy enfocado en tu proyecto y en ese trabajo. Eh, Sin hacer una lista exhaustiva, ¿cuáles dirías tú que son esas oportunidades que estás viendo que se van abriendo? ¿En qué tipo de rubros? ¿En qué tipo de áreas? ¿Y cómo crees tú que tu formación, tanto médica como científica, te ponen en una posición como que muy única para cubrir ese tipo de nueva demanda en el mercado? sí, de hecho, creo que una lista no puedo hacer porque hay Ujú, muchos, ujú, pero mencioné algunos, por ejemplo, está el Medical Science Liaison, que va a ser la conexión entre los investigadores o la gente clínica, los médicos, con la compañía. Y entonces ujú, eres como un traductor ujú, entre la parte de la compañía y los médicos o científicos. Tienes la parte de asuntos médicos que hacen también que sí, toda la parte reglamentaria, que se van a encargar por ejemplo, en mi compañía se encargan de revisar los datasets que compramos y hacer la ujú, anotación. Tienes la parte como yo que va a manejar la investigación de la compañía, de hacia dónde la quieren dirigir y cómo la vamos a hacer. ujú, Tienes médicos consultantes que van a trabajar por hora o por día o como quieran y entonces van a dar como su opinión como médico experto. ujú, Como científico esto también existe. Eh, Puedes hacer también R&D y trabajar en laboratorios de las compañías y ujú, ser el que desarrolla las nuevas moléculas, por ejemplo. Realmente hay muchísimo campo, incluso tienes partes de vulgarización científica, del marketing médico, marketing científico, en donde siendo alguien con experiencia o clínica o de investigación, puedes dar muchísimo insight y ayudar a conseguir la perspectiva del marketing, por ejemplo, que va a hacerla mejor para tu producto. ujú. Buenísimo. Entonces, pues, ujú, y creo que en mi caso, esa es la parte que me hace un poco como la parte única o que me da Ujú, como la ventaja, que yo hablo médico y ujú, hablo científico y puedo como mezclarlas y ujú, hablar también, me gusta mucho la vulgarización científica y hablar con ujú, gente y, por ejemplo, con los de marketing, buscar como cuál es el lenguaje apropiado y cuál es el mensaje que queremos pasar. Y una vez que conseguimos el mensaje, pues entonces tenemos estos estudios que hemos publicado que podemos usar para justificarlo. Y pues ujú. creo que es un punto de vista como bastante global y que es atractivo para las empresas, o Sí, por lo creo. menos para la mía lo fue. No, me parece fundamental y creo que es la segunda o tercera vez que ese tema más o menos sale en este podcast, el tema o el punto de ser un traductor casi, ¿no? Como tú Ujú, dices, hablas médico, hablas científico, hablas cáncer, hablas onco, hablas ciencias. Eh, que no son idiomas per se, pero sí tienen palabras clave, sí tienen maneras de comunicar. Cada una de esas audiencias tiene prioridades distintas. Al médico le interesará el total. tratamiento, al científico le interesará la ciencia básica detrás. Y haber estado expuesto a cada uno de esos mundos te permite tener la jerga, digamos, el vocabulario técnico, conocer quién es la audiencia y conocer cómo puedes realmente comunicar de manera efectiva y eficiente lo que quieras a distintas audiencias
Y creo que es una habilidad blanda que quizás no siempre desarrollamos y peor aún no siempre valoramos, ¿no? Porque ya Total, sea, si eres médico, estás acostumbrado a hablar con pacientes o con otros médicos. Si eres científico, estás acostumbrado a hablar con otros científicos. Quizás, si tienes suerte, quizás aparecer en algún medio de comunicación masivo, una radio, una televisión, tratando de traducir tus descubrimientos a un lenguaje que lo pueda entender la mayoría. Pero en fin, la comunicación es un lenguaje, perdón, es una habilidad blanda que a veces no le damos todo ese valor. totalmente. Y creo que es una de las habilidades blandas más importantes Ujú, que me han ayudado a mí y que veo que también ha ayudado a otros colegas, porque creo que también pasa que cuando estás, por ejemplo, cuando eres médico, ujú, normalizas muchas cosas que para ti es ujú, muy lógico, pero cuando ujú, se lo dices a alguien que no está en el medio, no entiende de qué estás hablando. ujú, ujú, Y puede pasar, como dices, también en investigación y ser justamente este puente, creo que es súper valioso y es muy enriquecedor, tanto para mí como para las personas con las que puedas hacer estas conexiones y ujú, hacer como, estamos viendo el mismo problema desde perspectivas distintas y ujú, estas son maneras en las que podemos como buscar soluciones o explicar o resolver. ujú. Sí, y creo que también le da la posibilidad, o sea, habla muy bien de tu empresa y de las otras empresas, el hecho de poder tener, no hay problema, el hecho de poder tener personas técnicas conversando con marketing, que quizás tienen el afán justamente de vender o de promocionar cosas con bombos y platillos, con términos que quizás no son siempre los correctos, y está Ujú. bien porque tienen otra formación, tienen otras prioridades. Entonces, el hecho de que tú puedas bajar un poco ese lenguaje o ponerlo, no necesariamente bajar, pero ponerlo en términos que son más reales, también le Sí, da una perspectiva distinta. sí. Si te Y entendí. mantener el rigor también científico. Exacto, exacto. Ujú. Si te entendí correctamente, tu empresa actual utiliza imágenes y modelos de inteligencia artificial en el campo del cáncer. Sí. Eh, pero entendí que tu formación en la maestría y el doctorado era más de ciencia básica o de ciencia fundamental, no Ujú, tanto, digamos, imágenes o inteligencia artificial. ujú, Entonces, hiciste también un cambio, digamos, de sí, técnicas o de rubro o de área de trabajo. ¿Cómo fue ese cambio? Digamos, ¿qué te motivó? Y si también tuviste quizás que aprender nuevas cosas, porque ya no sí. era un nuevo campo fundamentalmente, ¿no? Sí, tuve que aprender muchas cosas nuevas, Ujú, pero bueno, creo que estamos, se nota por lo que he hecho que a mí me gusta aprender y ujú, me gusta estudiar. ujú, Em, Tuve que aprender como un poquito un mundo nuevo de la parte, por ejemplo, para el cáncer de mama, los sistemas de cribado que son distintos en el mundo, ujú, o si no hay sistema de cribado y entonces tienes que hacer como con casos sintomáticos. Es todo un mundo. Em, Tuve la suerte de llegar a un equipo que está hecho justamente de gente pluridisciplinaria que viene de muchos backgrounds diferentes y que ujú, entonces están como preparados para esto ujú, y me dieron el tiempo al principio para aprender, para familiarizarme. Siento que también es como una elasticidad que a mí siempre me ha gustado, que es como adaptarme a cosas nuevas y distintas, ujú, tener como challenges nuevos ujú, y pues también creo que es un ambiente un poco de startup que te permite esto, ujú, justamente, y que siempre quieren como perspectivas frescas y diferentes que van a enriquecer a la compañía en total. ujú, Y pues el cambio se dio porque, bueno, me gustó mucho el trabajo que estaban describiendo. Cuando busqué la compañía, me gustó muchísimo. La compañía en verdad tiene dos ramas. Tiene la ujú, parte donde yo estoy de imágenes médicas ujú, y tiene una rama que es de inmunistoquímica. ok, Son, pero bueno. Eh, y es una compañía que obviamente busca generar beneficio económico, pero que también impacta de manera positiva, que es algo que me gusta mucho porque es algo que para mí es importante. Eh, Como ujú, dije, a mí me gusta también dejar impacto positivo de alguna manera. No tiene que ser directo, pero saber que pues no es solo generar ganancias, sino también estás ayudando a que, por ejemplo, para la parte del cáncer de mama, pues las mujeres sean diagnosticadas antes, ujú, lo cual quiere decir que pueden recibir tratamiento acorde y que probablemente si es un cáncer en una etapa más temprana, pues tienen mucha mayor probabilidad de sobrevida sin enfermedad. buenísimo, sí, 100% de acuerdo.
Mencionabas que, bueno, que actualmente es básicamente una startup. Ya, digamos, no es nueva, pero no deja de ser una startup o no es una empresa 100% consolidada. Eh, ¿Cómo fue esa transición para ti, digamos, viniendo del mundo académico donde es mucho más, digamos, lento o mucho más predecible o mucho más, digamos, seguro o consistente en lo que haces día a día versus una startup que puede ser Sí. una velocidad distinta, una manera de pensar y de innovar y de afrontar los problemas de distinta manera? ¿Hubo ahí algún choque? ¿Hubo ahí algo que tuviste que cambiar en tu manera de trabajar o de pensar? Sí, la verdad es que fue un cambio bastante agradable. A mí me gusta Ujú, esa como aumento de velocidad. ujú, Tuve que cambiar mi enfoque. Obviamente yo venía acostumbrada a que tienes más tiempo para pensar en cómo lo vas a hacer y ahora es como ujú, tienes que ujú, pues, acelerar el paso y es mucho más conductivo también a colaborar con otros equipos y otros grupos adentro de la compañía, ujú, que nunca lo que haces es solamente, nunca me impacta solo a mí. Es que si yo tengo este proyecto que están investigando tal cosa, pues ujú, entonces tengo que asegurarme de que eso esté alineado con lo que quiere con los ujú, lineamientos de la compañía y hablar entonces con los de marketing, con los de venta, con los del producto para asegurarme de que lo que estoy haciendo puede funcionar y con la parte técnica para preguntarle si entonces el algoritmo si funciona de esta manera y si se puede entonces hacer esto. ujú, Y eh, es muy agradable esa como interconexión y descubrir, una vez más, porque a mí, yo soy muy curiosa y es lo que más me gusta, ujú, descubrir cosas nuevas. Em, pues creo que para mí personalmente eso es muy valioso. Tuve que aprender también un poco es distinto el comportamiento en una empresa que en un laboratorio de investigación académica, es distinto lo que se esperan de ti, por lo ujú, menos en academia hay mucha jerarquía. ujú, Mientras que siento que en una startup es más de queremos saber qué estás pensando, queremos que nos des tus ideas y ujú, las vamos a discutir abiertamente. No que en academia no se haga, pero siempre hay un poquito ujú, más peso del jefe, me parece, mientras que por lo menos en mi trabajo actual es muy de queremos saber, vamos todos a conversar y buscar algo juntos y de tu trayectoria es valiosa ujú, y lo que tú tienes que decir cuenta. ujú. Yo creo que me hace mucha lógica y creo que de acuerdo con lo que dices de esa diferencia. ¿Qué otras diferencias o similitudes verías o ves entre el mundo académico y el mundo ahorita del startup en donde estás? ¿Y, y cómo crees que las habilidades que has ido construyendo, desarrollando en el mundo académico te sirven ahora? No es que has desarrollado un conjunto de habilidades totalmente distintas y todo lo pasado ya no lo usas. No, no, no. Ujú, Para nada, todo tiene su conexión y su utilidad. ujú, Creo que en parte el haber cambiado todo para irme a la parte académica me dio como una plasticidad y una capacidad de adaptarme que me ha ayudado aquí y ujú, en la parte del trabajo académico como tal, creo que es una manera de pensar y de ver las cosas que se aplica a todo y que me ayuda ujú, mucho en mi trabajo en la industria, que es como identificar cuál es la pregunta clave ujú, y poder entonces buscar la mejor manera con el menor sesgo posible de responder a esa pregunta. Y ujú, eso es lo que yo hago hoy en día en la compañía y ujú, es algo que he ido como trabajando desde que estudiaba medicina, que era, la pregunta era qué tiene el paciente, en mi investigación que era cuál es la molécula y cómo puedo demostrar que se está activando. ujú, Em, y hoy en día es cómo demuestro que el producto es eficiente y seguro, pero que es ujú, ujú, esta manera de tratar de pensar y de encajar muchos conceptos juntos, que es, es como un hilo conductor en todo lo que como he estudiado y trabajado. claro, sí. Es un rompecabezas en tiempo real. Hace mucho sentido. Y igual, parecido a la pregunta que decía hace un momento, cuando decidiste buscar oportunidades fuera del mundo académico, ¿lo conversaste con familia, amigos, o igual, fue una decisión que tú tomaste y después ya solo la comunicaste?
esta sí la tomé y la comuniqué cuando ya estaba Ujú, actuado y decidido. ujú. ¿Y cómo fue esa recepción? Digamos, ¿te esperaban que quizás tu entorno esperaba que te quedaras en el mundo académico? ¿Lo tomó con sorpresa? Eh, ¿cómo fue? No, no, yo creo que porque yo soy muy cercana con mi familia, ellos ya se lo esperaban, creo que muchos de mis amigos también fue Ujú, como, saben que yo pues no era lo que yo quería. Creo que una de las cosas que también influyó mucho es que yo siempre fui muy vocal mientras estaba haciendo mi doctorado, que en Francia el sistema es tal que cuando terminas el doctorado tienes que hacer un postdoctorado, ujú, pero necesitas hacerlo para ser considerado para luego un puesto de investigador ujú. público Ok, o profesor en una universidad, ujú. necesitas hacerlo en otro país. Ah, ok. Y a mí me pasó que yo decía como que ya yo me mudé a otro país, ya yo Ujú, empecé de cero. ujú, Ahora que por fin estoy echando raíces otra vez, que por ejemplo, ya yo había conocido a mi esposo, ya tenía mi grupo como de amigos, ya me ujú, sentía cómoda. ujú, eh, y yo decía, o sea, no quiero volver a irme a empezar de cero para a lo mejor en un futuro poder regresar y tener un puesto fijo. Mm, Entonces, bueno, creo que como yo había ya hablado un poquito de esto, no tomo a nadie de sorpresa que yo dijera, ujú, esto no es el camino que yo voy a seguir. ujú. Qué interesante, porque entonces, en ese caso, no hubieras tenido tampoco la oportunidad de, digamos, seguir creciendo en el mundo académico en otra institución. Si en la universidad donde estabas no había una oportunidad en ese momento, si es que no Sí, ibas a hacer un postdoctorado en otra parte, tampoco hubieras podido establecer carrera en otra universidad, en nuestra institución. sí, hubiera podido tener o sea, hubiera podido conseguir eventualmente un puesto de, como aquí le dicen, ingeniero de investigación, Ujú, ok. pero entonces no eres tú la que toma las decisiones y sobre todo que es muy difícil que eso eh, evoluciona a un contrato permanente. Ujú, Suelen ser contratos cortos que te pueden eh, prolongar, pero que bueno, al final estás lidiando como una persona extranjera y que emigró con una inestabilidad que puede ser un poco angustioso. ujú. Sí, 100% de acuerdo. Y a veces uno suele ver el mundo de las startups o el mundo farmacéutico, el mundo empresarial en general, como este lado oscuro, como este lado Sí, oscuro de, pues es una empresa y tiene que generar ganancias, no hay de otra. Por definición tiene que ser así. Eh, y a veces uno pues, no lo ve con muy buenos ojos, principalmente cuando vienes de medicina, que es fundamentalmente una carrera de servicio, o así muchas sí. veces te lo presentan, te lo venden y compras esa idea. ¿Tuviste quizás tú algún reparo por esa línea en reflexionar, en pensar en eso? Creo que siempre ha habido como esta percepción en la parte de clínica de medicina y también en la investigación académica, justamente que tú dices de que Big Pharma es como el enemigo, pero al, al fin y al cabo creo que es una relación un poco simbiótica, porque mucho de lo que Big Pharma hace también alimenta los laboratorios de investigación pública. Ujú, Porque yo durante mi doctorado, por ejemplo, teníamos un acuerdo con una compañía farmacéutica, entonces nosotros les como que hacíamos algunas de las investigaciones, o sea, algunos de los experimentos, vamos a decir, ujú. em, como que no, ¿cómo se dice? Como un contractor. Ok, ya, como consultor, una... Ok. Exacto, Ujú, exacto. Entonces, en verdad no es tan, son más matices de grises, no es blanco ujú, y negro. Y, y pues bueno, sí, todavía existe eso, pero al fin y al cabo pues bueno, se necesita dinero, pero también ese dinero se invierte en hacer más investigación. ujú, Entonces, obviamente, también hay que generar ganancias y beneficios ujú. y sé que eso, o sea, no soy tan naif como para decirme que las compañías farmacéuticas no se concentran en eso, Ujú, pero no necesariamente son completamente malas. ujú, Para mí, pues bueno, no busqué en las grandes farmacéuticas, un poquito también porque tenía ese como mío, pero hoy en día digo, bueno, la verdad es que nadie se hace estas preguntas cuando estudiaste ingeniería y estás buscando un trabajo, o sí. por lo menos no lo ven tan negativo, entonces, Ujú, ¿por qué para mí tendría que ser algo negativo también? ujú. No, qué buen punto. Es verdad, creo que esa.
creo que nos las hacemos por un poco esta formación de servicio, o también Claro. esto que tú dices, ¿no? De te lo pintan como el lado oscuro, te lo pintan como el enemigo, te lo pintan Sí. como que por ahí no es el mejor camino, ya sea porque quizás no tienes independencia científica, en el sentido que en el mundo académico público, pues tú te inventas lo que quieres hacer. Claro, Ujú. ve, anda a ver si consigues los fondos para hacerlo, esa es otra pregunta. Pero tú, digamos, más por donde quieres o por donde tu ciencia te llama, ¿no? Aquí hay una agenda, como comentas, bueno, ahí la empresa tiene una línea de trabajo, tiene una serie de prioridades y mientras estés dentro de esos límites, no hay problema. Sí, siento que también es entrar con los ojos abiertos y saber lo que estás aceptando. Ujú, Porque ujú, si, como tú dices, lo que quieres es tu independencia para llevar tu proyecto de investigación hacia donde te lleve, pues ujú, bueno, claramente lo que necesitas es ir a un laboratorio público, sea una universidad o un ujú, sistema o un hospital, eh, pero si más bien quieres algo un poquito como más cuadrado o sabes que no te importa seguir una línea que ujú, está basada en que va a salir una molécula que lo que quieres es que haya una ganancia económica, pues entonces en todo el laboratorio privado vas a estar muy bien. ujú, ujú. Y eso nos lleva a un punto que ya hemos tocado dos, tres veces, que es conocerse, ¿no? Conocerse o Ujú. saber un poco hacerse esas preguntas difíciles, buscar respuesta, ya sea en uno mismo o con terceros, ¿no? Con mentores, con personas que han estado ahí, y no huirle a esas preguntas, ¿no? Que a veces pueden ser difíciles, incómodas, pero si las tienes claras, y tú las tienes claras, y tu entorno lo tiene claro, y ya, o sea, no hay más Sí, vuelta, no hay más vuelta que darle. Déjame aprovechar creo que también, dime, dime. no, que iba a decir que me parece un punto súper importante Ujú, y que sí, conocerse a sí mismo es una gran fortaleza y que te permite también tener un poquito de más flexibilidad porque sabes cuáles son como tus ujú, límites fuertes y que te hace, pues bueno, no es que te hace, creo que es al mismo tiempo un privilegio poder conocerse tanto, de saber hacia dónde quieres ir y tomar esta, como salirte, alejarte de una perspectiva y decir qué tengo que hacer para llegar a lo que yo quiero. Pero sí, creo que es algo que recomendaría muchísimo y que no tienes que seguir caminos preestablecidos. ujú. Puedes zigzaguear. La vida no es una carrera del punto A a la B Ujú, y puedes cortar por el campo y terminas llegando a lo mejor a un lugar que no sabías que existía y es muy chévere. ujú, ujú. Sí, 100% de acuerdo. Y creo que es más que un privilegio. No sé cuál sea la palabra para ser más que un privilegio, pero digamos, la fortuna, la suerte, el súper privilegio de conocerse y tomarse esos 2 segundos de pensar y ver, te pueden dar mucha más luz. Y también te iba a preguntar, aprovechando tu experiencia en ambos mundos, ¿no? El mundo académico y en el mundo no académico, el mundo de la industria. eh, ¿Cómo compararías los términos, por ejemplo, de el balance trabajo-familia, balance trabajo-vida personal? Eh, ¿Dirías que son parecidos? ¿Uno da más, uno da menos? ¿Cómo los pones en la balanza? Pues diría que mi equilibrio vida, trabajo, vida personal nunca ha estado mejor desde que estoy trabajando en la industria privada. Ok. Ujú, Eh, Creo que también ayuda que tengo un contrato de derecho francés y ujú, en Francia hay una cultura muy fuerte de separación trabajo-vida personal y de tener tiempo de descanso. ujú, Entonces, creo que eso ya es un poco un privilegio que tengo por estar aquí. ujú, Em, pero siento que nadie se espera que dé mi vida por mi trabajo. ujú, Mientras que cuando estaba tanto en investigación pública como trabajando como médico, ujú, está esta creencia, perdón, de la vocación, que claro que es una vocación bellísima, pero eso no justifica que tiene que pasar por encima de todo en tu vida. ujú, Y creo que a veces entonces eso hace que hay límites menos claros y que una vez más, hay personas para quienes eso les funciona, ujú, a mí personalmente no, y honestamente desde que trabajo en la industria privada, esta división la veo mucho más clara y la veo, también tu tiempo libre no está asociado a culpa. Como que ujú, esas partes de mi compensación son mis días de vacaciones y los ujú, uso como yo quiera y ujú, no tengo que estar pendiente. Porque cuando estaba trabajando en investigación académica,
me podían llamar en mis vacaciones y pues a trabajar. Más de una vez fui a visitar a mi familia en Venezuela y me levantaba a las 4 de la mañana a tener una reunión. Ujú, Eso es impensable hoy en día. claro. No, creo que tocas una palabra muy, muy importante y fuerte, ¿no? La culpa. Creo que eso es una palabra que está muy presente en esos otros mundos, ya sea en el mundo médico, porque, bueno, si tú dejas de hacer algo, hay una persona que quizás no se siente bien, Claro, ¿no? sí, Y en el mundo académico, pues también, porque ves muchas personas que lo hacen, ¿no? Entonces tú también tienes ujú, culpa porque, bueno, soy el, total, soy el único que no está haciendo, o la otra persona, el otro equipo no puede avanzar porque, pues, necesita algo de mí, o yo no he acabado algo. Eh, y, y lo otro que mencionaba son las separaciones claras, ¿no? Que quizás en el ujú, mundo académico no siempre hay contratos claros, no siempre hay no hay un horario de entrada, un horario de salida. exactamente. Entonces no necesariamente hay días fijos o fijados. A ti te corresponde X días de vacaciones o cosas así, que quizás en el mundo corporativo eso está mucho más definido y simplemente se aprovecha y nadie te va a decir nada. Sí, de hecho, incluso yo puedo decir que mi contrato estimula unas 40 horas por semana y yo trabajo más que eso, Ujú, pero no me importa porque al mismo tiempo trabajo 100% desde mi casa, entonces ujú, manejo mi tiempo a mi manera. ujú, Y esta libertad también me ayuda mucho a este equilibrio. ujú. Y bueno, quiero decir también que creo que como he pasado por estos tres ámbitos distintos, tengo como mucha perspectiva. Y Sí. sí me pasaba que Ujú, cuando estaba en el laboratorio haciendo el doctorado, a veces mis compañeras me decían como que es que no puedo el estrés, esto es demasiado importante, si no lo hago ya, se acaba el mundo. Y yo les decía como que todo está bien, son células en una cajita de Petri, ujú, si te pasa algo, se te va a atrasar el experimento, no lo queremos, pero no va a pasar nada. Respira ujú. y después lo haces, porque además si lo haces de una ya toda tensa y estresada, no va a funcionar. Sí. Y no sé si es quizás una experiencia como que uno ha tenido durante la formación médica o como médico que te da un poco esa perspectiva de no, otras cosas no son tan serias. Otras cosas, Sí, sí, o sea, sí, si el experimento se atrasa, pues bueno, vas el domingo y lo haces de nuevo. Sí, obviamente no es lo mejor, pero realmente no es tan pero serio, no pasa digamos. nada. Consumes un poco más de reactivos, consumes una placa nueva, en fin. Sí, no es lo mejor. O sea, no es algo que alguien quiera o busque, pero realmente hay cosas peores. Súper de Eh, acuerdo. No es el ideal, pero ujú. tampoco va a pasar nada. Mencionaste que también ahora tienes la oportunidad de trabajar 100% desde casa. ¿Cómo se te dio eso, esa transición? Porque imagino que antes ibas 100% al laboratorio y he visto colegas o amigos que a veces van muy tarde o fines de semana porque el cultivo vence tal día, o sea, tal hora y pues tienes que estar ahí, si no se cocina. Entonces, ahora la otra diferencia, el otro extremo, estás en tu casa, mucho más flexible, pero a algunas personas le cuesta mucho eso, ¿no? Quizás separar cuáles son tus horas de trabajo, cuáles son tus horas de ocio. ¿Cómo lo has manejado tú? ¿Qué experiencia has tenido con ese aspecto? Bueno, yo era la que iba el domingo en la noche a cambiar el cultivo porque se me morían las células. Pero sí me pasaba que, sí tengo que decir, mis jefes cuando estaba haciendo la investigación Ujú, académica eran muy flexibles también. Y si yo les decía como que, mira, por ejemplo, estoy escribiendo un artículo, ujú, yo les decía como que, mira, me quisiera quedar en mi casa estos días porque en silencio me concentro mejor. ujú, Si no están mis colegas para hablar, ir a tomarnos un café, ujú, obviamente trabajo más. ujú, Y a ellos nunca les importaba, siempre era como tú te organizas a tu manera. Entonces, ha sido algo que siempre me ha gustado y que siempre he podido organizarlo bien. ujú. Eh, este trabajo, desde que lo empecé, ha sido 100% teletrabajo porque la compañía está basada en Corea del Sur. Ok, poco lejos. Entonces, un poquito lejos para ir y venir y tampoco Ujú, mi trabajo es o sea, yo lidio con los clientes que están en Europa y el Medio Oriente y Latinoamérica, entonces ujú, tampoco servía si estaba en Corea. ujú, Em, y desde el principio, o sea, es un poquito difícil los horarios, porque bueno, a mí me pasa que me meto en mi trabajo y se me olvida a veces parar. Personalmente me ayuda mucho que yo me cuadro un poco con los horarios de mi esposo, que sí tiene un trabajo de ir a la oficina. ujú, Y trabajo más, no tanto de horas, ujú. sino de tareas que tengo que hacer.
que de todas maneras sé que cubre, de hecho me paso de las horas que tengo que trabajar a la semana, em, pero nadie me está midiendo las horas, es más de estar cumpliendo las tareas que tengo y de estar dando resultados de lo que estoy haciendo. Ujú, Em, Me ayuda mucho, por ejemplo, tengo una perrita, entonces me ujú, organizo y como estoy en mi casa es perfecto, porque ujú, entonces trabajo, la saco a medio mañana, cuando voy a almorzar damos otro paseíto y me hace también desconectar y me ayuda también a tener más perspectiva incluso con mi trabajo, ujú, porque estoy menos cansada mentalmente, porque estoy obligada a hacer pausas. ujú. Y es algo que, bueno, a mí me ayuda full y, bueno, a mí personalmente me va muy bien el trabajar el 100% en mi casa. Buenísimo. Ujú. No, no quiero extenderme mucho, pero quiero tocar un punto que creo que es interesante, que es tu trabajo está en Corea del Sur y tú vives en Francia. Eh, ¿Qué sugerencia? Que cómo creo que a veces muchas personas pueden tener esa oportunidad, pero no les cuadra, digamos, ese tipo de contratos. O sea, tú has tenido la suerte de que tu contrato está basado, como nos comentaste, con leyes francesas. eh, Ujú. pero ¿cómo pensar sobre tener trabajos que estén en otro continente, en un lugar totalmente distinto? Porque nuevamente en el laboratorio tú estás físicamente ahí, en el mundo médico tú estás físicamente en el hospital que está en la ciudad donde vives o en una ciudad vecina, pero definitivamente en el mismo país. Entonces, esta idea de poder tener trabajos en cualquier parte del mundo puede ser muy sencilla para un ingeniero, para un artista, para un diseñador, pero no necesariamente nos queda fácil pensar al respecto. ¿Cómo sugerirías tú pensar sobre ese punto? Pues yo diría de no tener miedo, Ujú, pero creo que es importante, o sea, yo tuve mucha suerte con la compañía en la que estoy. ujú, Creo que es importante conocer la cultura de la compañía y si se alinea con lo que tú quieres. ujú, Em, las culturas también del país donde está la compañía obviamente van a influenciar cómo es esta cultura de trabajo y qué se esperan de ti como empleado de esa compañía. Em, Pero eso durante las entrevistas lo puedes hablar o puedes ujú, pedir referencias de gente que también trabaje allí. Yo, por ejemplo, en LinkedIn conseguí y hablé con el que hoy en día es mi colega y que trabajaba ya en esta compañía, él trabaja en la parte de ventas y yo le pregunté ujú, justamente por la cultura laboral porque me preocupaba un poco porque es muy distinto. claro, Pero si es una compañía que está bien organizada, no funciona bien y entienden también las diferencias culturales, tanto hacia mí como yo hacia ellos. ujú, Em, Descubrí con este trabajo además que hay muchas compañías que se especializan en hacer los contratos ujú, locales. Por ujú, eso es que mi contrato es francés ok. y no con Corea del Sur y eso me permite entonces cotizar para la seguridad social, los Ah, impuestos, todo esto. Em, tiene mucho sentido, claro. Ujú. sí, no, yo nunca lo había pensado y cuando me explicaron fue que, ah, ok, buenísimo. Sí, yo te juro, yo ni siquiera nunca había escuchado, había visto algo así, que bueno, un súper buen dato. Pues sí, y tratar de hablar Ujú, con recursos humanos, con el equipo y con otras personas, si puedes, de la compañía para ver realmente cómo es el día a día, cuáles son las expectativas y cómo es el trato. ujú, Mi compañía, que es una startup grande, ujú, el trato es muy de tú a tú ujú. y más bien, bueno, la verdad es que se ha pasado súper bien hasta ahora. Buenísimo. Ana Luisa, hemos llegado al final. Te agradezco enormemente el tiempo, la transparencia, la apertura de contarnos pues, todo este camino que me parece excelente y fabuloso desde medicina, mundo académico, actualmente trabajando en una startup. Te agradezco todos los consejos, en fin, todo lo que pensaste, todo lo que experimentaste, todas las preguntas que te hiciste. Y estoy seguro que muchas personas se las hacen o se las van a hacer. Así que creo que que con tu experiencia hay muchísima gente que va a aprender mucho y le va a servir para reflexionar muchísimo. Si quieres algún mensaje final o dirigirnos a tus redes sociales o alguna página, por favor. Claro, me pueden conseguir en LinkedIn como Ujú, Ana Luisa Palacios Acedo y me pueden mandar un mensaje. Yo feliz si ujú, tienen alguna pregunta o alguna duda. Y creo que el mensaje final que daría es: busca qué te gusta, qué te llena y hacia dónde quieres ir y empieza. Vas poquito a poquito. Yo cuando estaba estudiando medicina ujú, jamás me imaginé
que iba a terminar haciendo lo que hago hoy en día o viviendo en Francia incluso Ujú. y pues pasito a pasito me ha dado una vida que me gusta mucho y un trabajo que me encanta, realmente me llena mucho lo que hago. Entonces, bueno, nada, Fantástico. lanzarse. Muchísimas gracias, Andresa. Nos vemos en una próxima. Un abrazo. Gracias a Chao. ti.